Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Parece que la lógica se impuso tras la derogación de los polémicos decretos PCM 26 y PCM 27 que tendían a privatizar el derecho a la educación y la salud en Honduras de parte del gobierno, y el anuncio de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, del retorno de galenos y docentes a sus labores diarias este miércoles. Se prevé que para este miércoles tanto galenos como docentes retornen a sus labores como parte del proscenio de un proceso de diálogo, aseguró la presidenta del Colegio Médico de Honduras, a la espera del diálogo en mesas de trabajo que sean transparentes. Pese a esto, nada está dicho aún, pues persiste el condicionamiento de ver quiénes serán los interlocutores para el inicio del diálogo, agregó la menuda dirigente del gremio médico del país. Vamos a cumplir nuestra palabra, pero la plataforma se encuentra en alerta máxima, sostuvo antes de la reunión que esta tarde sostuvo la plataforma en defensa de la salud y educación. No tenemos los nombres de quién o quiénes acompañan el diálogo ni las garantías del mismo, pero estamos a la espera de que el gobierno defina las peticiones que se exigen para iniciar la mesa del diálogo. De regreso a las labores, agregó que la postura para mañana es laborar e iniciar los preparativos para integrar un diálogo en favor de la población hondureña, porque no vamos a llevar agendas impuestas por el gobierno. Queremos gente honesta que busque soluciones, apuntó Figueroa. De forma congruente, al menos 4 colegios magisteriales llamaron este martes a sus bases para integrar la mesa de diálogo. A la vez desestimaron alguna vinculación política con el gobierno. Roberto Troches, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras, Colprosuma, afirmó que no han firmado ningún decreto porque es una potestad exclusiva del gobierno en este país. Por su parte, la presidenta del primer Colegio Magisterial de Honduras, Prigma, Bessie Barrios, de igual forma llamó a sus compañeros docentes a presentarse a las aulas a impartir clases y a la dirigencia a participar en las mesas técnicas. Para refrescar el contexto del gobierno, a través del titular de Educación Arnaldo Bueso, otorgó un compás de espera para que las bases del magisterio se incorporen al inicio e instalación de las mesas técnicas de trabajo. Los gremios requieren tiempo y espacio para analizar la mesa de diálogo y lo consideramos correcto, justo y necesario. Daremos 48 horas de espera para sentarnos a dialogar, declaró. El paréntesis de tiempo fue a solicitud de representantes de colegios magisteriales para afinar los temas de agenda que presentarán en las jornadas de diálogo. Rogamos comprensión al resto de organizaciones que ya habían confirmado participación, pidió el funcionario. En el sector salud, la titular de la cartera de Estado, Alba Consuelo Flores, señaló que la paralización de labores de médicos y enfermeras concitó que se cancelaran 34,000 atenciones y 600 cirugías en diferentes centros médicos del país. En el campo económico, las secuelas son inmensas. Por un lado, el empresariado habla de 500 millones de lempiras en pérdidas en 4 semanas de conflicto, despido de unos 3,000 trabajadores de la transnacional Dole, a la que se le destruyeron decenas de contenedores y producto, además de la incertidumbre para la inversión local o externa y la perspectiva de riesgo de país. A la entrevista de Canal 11, les saludamos hoy miércoles 5 de junio. Vamos a abordar los temas de la vida nacional. Tengo 2 destacados invitados, el abogado Erasmo Portillo, que es delegado presidencial. Abogado, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y don Fernando García, exministro de Economía, empresario y conocedor de la vida nacional. Don Fernando, bienvenido. Mucho gusto. Un gusto verlo. Don Fernando, se habla de retomar el diálogo. El gobierno, docentes, médicos, hablaba con el abogado Portillo antes de comenzar, que también nos tiene preocupados esto de que habían incendiado 60 furgones de la DOL, que amenazó con suspender a muchos trabajadores hondureños, afectando a sus familias. Parece que se ha tomado otra posición y no se van a ir del país. Todo esto lo vamos a abordar, cómo salir de esta crisis en que nos encontramos, no para bien de determinado partido político, sino para bien del país, porque el país no puede continuar de esta manera, porque no avanzamos, solo retrocedemos, y aparte de eso estamos enfrentados unos contra otros,
sin necesidad? ¿Por qué hondureños vamos a estar enfrentados unos contra otros? Don Fernando, inicialmente, ¿qué analiza de lo que sucede? Bueno, en primer lugar, en cuanto a actores, está el gobierno como tal, ¿verdad?, con lo que es las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, la ATIC, la Policía Civil, los secretarios de Estado y otras instituciones involucradas directamente en este tema. Pero también está el Congreso Nacional, su presidente, su junta directiva, a través de la aprobación de leyes que, en una tendencia abierta de privatización que viene desde el gobierno del presidente Reagan y un programa de privatización y el condicionamiento a los organismos financieros internacionales para que promovieran programas de privatización de empresas del Estado y recursos del Estado, avanza en este sentido con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. El Poder Judicial, con todos los procesos de judicialización de personas que han estado involucradas en los procesos de movilización, de protesta, de defensa de sus derechos y de los derechos de toda la población. Colegios profesionales, organizaciones sociales y un pueblo también muy indignado y con unos altos niveles de hartazgo. De hartazgo en diferentes temas, por lo que sucede en la educación, abandonada prácticamente, y viendo cómo crece durante los últimos 5 años el presupuesto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y disminuye tanto en términos absolutos, aunque no tanto en términos relativos, los presupuestos de educación y de salud. Los hospitales abandonados, y ese es un tema que toca directamente con la vida del ser humano. Y es por eso que vemos que la población se indigna más cuando llega a los hospitales de cualquier sector público que sea, ya sea amparado por la Seguridad Social o públicos estrictamente, y no encuentra medicinas, no encuentra ningún beneficio de hacerse presente a los hospitales para cuidar de su salud, mucho menos de medicina preventiva, de atención primaria en salud. Pero también no solamente es educación y salud lo que está de por medio, es la alimentación. Los programas de producción de alimentos y de reactivación de la actividad económica, vimos uno hace unos 3 años, 4 años, de 1.700 millones, de los cuales nada más 300 millones se dedicaron a la producción de granos básicos. Y todo lo demás se dedicó a la producción de productos agrícolas de exportación en grandes empresas. Entonces, lógicamente, el mercado interno ha sido abandonado. La producción de artículos básicos de consumo popular para la generalidad de la población, abandonado. Agua totalmente contaminada, sin agua potable, con unos niveles de racionamiento tremendos en las ciudades donde hay agua, los ríos totalmente contaminados, la minería contaminando, los bosques depredados y que sin atención preventiva lo suficiente ante las diversas variedades de gorgojo, la corrupción campeando por toda la institucionalidad pública, la impunidad blindada desde el Congreso Nacional y por otros medios, y lógicamente el tema de la violación a los derechos humanos. Pero a esto se une una nueva expresión en los últimos años, y es la narcoactividad y la penetración de la narcoactividad en estamentos del Estado y en actores principales y titulares del Estado, según las investigaciones que se realizan en los Estados Unidos de América por la DEA y por las 7 agencias de inteligencia de Estados Unidos con secretarías de Estado. Pero además de las investigaciones que se realizan, también las declaraciones en los juicios que se realizan a hondureños en Nueva York y en otras ciudades. Sí, don Erasmo, ¿usted qué piensa, siendo delegado presidencial, de la situación del país y lo que está ocurriendo? Sí, efectivamente yo creo que aquí es fundamental y que intentemos llegar al meollo del asunto, porque si estamos hablando de diálogo, de alguna manera es porque previamente ha habido alguna problemática, algún conflicto, por decirlo así. Hablamos antes de distintos temas del acontecer nacional, pero sobre todo yo creo que aquí hay que retrotraernos a la situación inicial del tema de educación y el tema salud. Yo creo que aquí lo que ha habido es una desinformación de inicio. Cuando hablaba, por ejemplo, dirigentes de gremios de salud o de los gremios de educación, de que aquí lo que se quería hacer era privatizar los servicios, tercerizar los servicios de educación y salud, pero que además también lo que se quería era despedir masivamente tanto a docentes como a médicos, eso es una total falsedad.
porque lo que yo les puedo decir, y se los digo con mucho gusto, como viceministro de Educación, es que en ningún momento nosotros pretendíamos hacer ningún tipo de despido. Todo lo contrario. Desde que se nombraron las comisiones de transformación del sector educación y el sector salud, lo que de inicio se hizo con estos actores de la sociedad civil fue hacer un sondeo, un análisis, ¿verdad? Hacer una radiografía de lo que había en ambos sectores, y después se iba a proceder con la inmediata acción para poder avanzar en estos temas. Entonces, en ningún momento se planificó, ¿verdad?, el despido masivo de maestros, tampoco de médicos. De entrada hubo una desinformación, pero en esto hay que ser claros. Aquí habían también algunos intereses políticos de agremiados, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Durante los meses subsiguientes se hablaba de la derogación de unos decretos ejecutivos que venían desde el 2011, tiempos del presidente Lobo, y después de 2 PCMs, 2 decretos ejecutivos del actual gobierno. Cuando se aprobó un decreto la semana pasada donde se interpretaba de manera expresa y de manera clara que dichos decretos ejecutivos no debían ser interpretados como instrumentos para poder despedir masivamente o privatizar o tercerizar, entonces seguían las manifestaciones. Y justo el domingo por la noche, al aprobarse en Consejo de Ministros la derogación de todos los decretos antes mencionados, entonces seguían con los actos vandálicos, seguían con las manifestaciones. Entonces yo creo que aquí lo que hay de fondo es un interés político de algunos agremiados, un interés también por taparle ciertas actividades que no les convienen por intereses personales propios. Entonces yo creo que de eso se trata también. Yo creo que esto es más grande que un gobierno, esto es más grande que un partido político, y la gente está cansada de que le vengan a decir cualquier tipo de excusas, cualquier tipo de no hay. Y por eso ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo a través de estas comisiones de transformación. ¿Por qué nosotros vamos a mentir en esto? ¿Por qué yo, Erasmo Portillo, voy a mentir en esto? Aquí no hay ningún interés oscuro de parte de nadie más que sacar adelante el sector salud y el sector educación. ¿Qué piensa de eso? En realidad, la verdad y la mentira están matizadas por los antecedentes, por experiencias anteriores. Ya vemos el caso de la policía, donde con una palabra, reestructuración, se despidió a 4.500, 5.000 policías. Y esos 4.500 o 5.000 policías pueden ser sustituidos perfectamente por los 5.000 policías militares que han sido formados no con la visión de policía, sino con la visión militar. Y eso es atentatorio contra la ciudadanía. No es la misma actitud, el mismo compromiso, la misma forma de reaccionar frente a la ciudadanía, aún en protesta, aún en actos vandálicos de la policía preparada en forma diferente que los militares que están para defender el territorio nacional, la soberanía nacional. Entonces ahí ya vemos que los antecedentes, los precedentes hacen que en el imaginario colectivo, por mucho que se diga de que el nuevo PCM trata de matizar lo que puede ser la reestructuración y la privatización, todo el entorno es de privatización. No se ha privatizado la empresa nacional portuaria, no se ha privatizado donde usted de una manera las telecomunicaciones, no se ha privatizado la generación de energía, la distribución de energía. Claro que sí. Entonces, ¿por qué la población no va a tener la duda razonable, como diría Sócrates, de que en realidad también lo que se quiere es privatizar la educación y la salud, que son tan sensibles para ellos? Por otra parte, ¿usted cree que todavía hoy quieren privatizar la educación y la salud? Hay suficientes normas jurídicas como para que lo hagan. La ley, por ejemplo, de protección social y las leyes derivadas de la misma pueden perfectamente orientar hacia eso. La Ley General de Educación también perfectamente es un marco jurídico que puede orientar, que puede derivar en la privatización del sector educación. Por otra parte, el tema del diálogo. Es que el diálogo es el mejor instrumento de la democracia, pero indiscutiblemente tiene que ser con banderas legítimas y en manos legítimas. Pero cuando se tiene un gobierno que es ilegítimo de inicio, que es ilegítimo de proceso y que es ilegítimo en sus actuaciones, ya vemos cómo acusa la semana pasada a determinados actores de la vida nacional de estar metidos en lavado de activos,
2 de sus máximos voceros y más permanentes voceros lo expresan y de repente aparecen firmando con ellos un pacto para emitir los PCM que ponen en suspenso supuestamente los PCM anteriores. Entonces, esa ilegitimidad también está en la base de la indignación, en la base del hartazgo y en la base de las manifestaciones de la población y de todos los colegios profesionales y de muchos comunicadores sociales y también de muchos profesionales como este servidor, que ya no soportamos esa corrupción, esa impunidad, esa penetración de la narcoactividad en el Estado y, lógicamente, otras actuaciones indebidas. O actos, como lo denuncié yo al día siguiente, de esa confiscación de bienes de la familia Rosenthal. Al día siguiente, a las 2 de la tarde o a 1 de la tarde, yo estaba en un programa denunciando de esa forma totalmente ilegal, ilegítima, inescrupulosa, inconstitucional de actuación de la OAVI. Así que no lo digo por beneficiar a uno o beneficiar a otro. Trato de actuar siempre con documentación y con razonamiento. Y eso es lo que pasa, que en el imaginario colectivo de la población hay una insatisfacción frente a la forma de gobernar tremenda. Miremos el Plan de Nación y Visión de País. Tenía objetivos claros, bastante buenos, tenía vacíos, tenía algunas contradicciones, pero eso fue abandonado. El Plan de Nación y Visión de País fue abandonado. Y ahora todo se concentra en el mercado externo y en la privatización. Todo lo que era la vinculación de cadenas productivas, cadenas de valor para estimular el mercado interno, generar empleo, generar trabajo productivo, se abandonó por completo. La generación de empleo no importa. La generación de trabajo productivo no importa, de trabajo material, solo interesa el sector servicios y determinadas actividades económicas. Y si no, miremos el índice mensual de actividad económica. ¿Cuál es el único sector que sigue medio creciendo? El sector financiero. Y sin embargo, usted compara octubre del año pasado, 2018, con octubre del 2017, marzo del 2018 con marzo del 2017, y vemos que aún ese sector, su crecimiento ha sido mucho menor que el que había tenido anteriormente. Entonces vemos que la actividad económica está caída. Y si la actividad económica está caída, lógicamente quiere decir indiscutiblemente que la generación de empleo va en retroceso. Y si no hay empleo, si no hay trabajo, si no hay ingresos, no hay calidad de vida. Lógicamente, los que pertenecemos a una clase media, ya sea considerada media baja o media alta, no tenemos las preocupaciones que tienen otros. Pero si leyéramos a un sacerdote jesuita que en mayo de 1975 escribió en Diario Tiempo casualmente un artículo que se llamaba 3 tortillas el martes, pidiéndonos a los hondureños que comiéramos durante un día 3 tortillas con café y sal, a ver si el miércoles no íbamos a pensar diferente. Entonces, por favor, yo no estoy de acuerdo con que hayan quemado 60 furgones o 40 furgones. No estoy de acuerdo con esos actos vandálicos o de terrorismo, pero sí hay que buscar, y eso es ser científico, la raíz. Eso es ser radical, buscar la raíz de los problemas, las causas estructurales, las causas sectoriales de los problemas y no quedarnos con la apariencia del fenómeno. Lógicamente, la apariencia del fenómeno es que incendiaron, pero ¿cuál es la causa de que incendiaron? ¿No vendrá también desde la huelga del 54, desde la huelga del 1909 y 1923, cuando las primeras huelgas en las compañías bananeras? Claro que sí. Hay toda una situación, los procesos son históricos, los hechos son históricos, se enmarcan en hechos históricos y en una forma holística, integral, global. No podemos ver hechos aislados, lo económico se une con lo social, con lo político, con lo ambiental, con lo cultural y con antecedentes. El golpe de Estado sigue teniendo consecuencias. La gente está molesta todavía por el golpe de Estado. Golpe al Ejecutivo, si queremos, en términos de la Comisión de la Verdad, pero en términos de Naciones Unidas, de la OEA y de todos los países de América, golpe de Estado que expulsó a Honduras de todas las instancias internacionales y el gobierno del presidente Lobo le tocó negociar para lograr que Honduras se reincorporara a esas instancias internacionales. Pero ahorita vemos que el aislamiento de Honduras está prácticamente igual por el tema migratorio, por el tema del narcotráfico, por el tema de la violencia, por el tema de la pobreza y pobreza extrema, de la exclusión, de la corrupción, de la impunidad. Si eso lo ve todo el mundo, ¿qué inversionista ha llegado al país en los últimos 10 años? Han llegado nada más
los inversionistas de la portuaria, que es la más significativa, con 600 millones de dólares, unas pocas inversiones en generación de energía eólica, de energía solar, reinversión de utilidades en telecomunicaciones, y paramos de contar. No ha habido generación de inversión neta extranjera nueva, significativa, ni nacional tampoco. ¿Por qué? Porque este país, si no está cooptado por un grupo, si no está debilitada su institucionalidad, debilitada es profeso, no es que tenemos una institucionalidad debilitada, es una institución debilitada a propósito, dirigida para debilitarla. ¿Cómo se le debilitó a las empresas del Estado? Se les debilitó quitándoles, extrayéndoles las utilidades para que no pudieran reinvertir sus utilidades y cayeran en obsolescencia tecnológica. Y al caer en obsolescencia tecnológica, no fueran competentes para competir, valga la redundancia, con otras empresas internacionales y por consiguiente tuvieran que privatizarse. Éramos ante este análisis y panorama que plantea el licenciado García. Tú como delegado presidencial, ¿qué piensas de esto? Yo creo que aquí lo que nos trae al tema es el tema de educación y el tema de salud. Y cuando don Fernando de alguna manera hablaba del tema del por qué, buscar la raíz del problema, yo por eso decía desde un inicio, es verdad que si había algún tipo de desinformación, lo justo era aclarar ese tema. Y como se lo decía yo en su momento, ¿quién en su sano juicio creería que de verdad lo que se quería o lo que se quiere, como dice él, es privatizar? Que lo que se quiere es tercerizar o que lo que se quiere es despedir masivamente. Solo para darles un dato, un pequeño dato de buena fe, le diría yo, y es un pequeño ejemplo. Actualmente tenemos más de 600 docentes o docentes potenciales becados en la pedagógica. Ellos reciben entre 3.000 y 4.500 lempiras al mes en concepto de beca de estudio. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a 650 médicos o médicos potenciales estudiando en universidades privadas y en universidades públicas a nivel nacional porque necesitamos más médicos. Y para darles otro dato, tenemos más de 140 especialistas y subespecialistas, que son áreas que no hay actualmente en el país y que los hemos mandado al extranjero. Hace ya 2 años empezamos a mandar a estos 140 jóvenes con un primer grupo de 30 especialistas y subespecialistas. Ya hay 5 que han vuelto y están trabajando, algunos de ellos en el Hospital María. Entonces, ¿quién creería que si nosotros estamos becando desde el gobierno a docentes, a médicos potenciales, cómo vamos a estar también despidiendo, por otro lado, si lo que necesitamos es contratar más médicos, lo que necesitamos es contratar más docentes? Y si estos decretos venían desde el 2011, ¿cómo puede ser posible que si en 8 o 9 años de vigencia no se ha hecho lo que es ni privatizar y tampoco despedir masivamente? Ahí estaban esos decretos vigentes y no se había hecho en este gobierno ni en el gobierno anterior nada al respecto con el propósito ni de privatizar y tampoco de despedir masivamente. Con la instalación de las comisiones transformadoras de educación y de salud, cuando se hablaba del tema de corrupción, durante años, durante décadas ha habido corrupción en estas áreas, tanto de educación como de salud, y por eso también se necesitaba de un apoyo de distintos actores de la sociedad civil, de distintos gremios, de distintos sectores, y esto es lo que eran estas comisiones. Hablaban hace un rato del tema de la depuración de la policía. Hace poco el BID puso como ejemplo de transformación de una institución a nivel de Latinoamérica el caso de la policía. Yo creo que no es justo comparar un cuerpo armado, un cuerpo de fuerza, del orden, con lo que son los sectores de salud y de educación. Porque lo que es la policía necesitaba de un trato muy específico, muy especial, por ser la temática, por el control o por lo que se manejaba en esa institución, en ese cuerpo. Cuando hablamos del sector educación y del sector salud, de alguna manera nosotros lo que hemos intentado es acompañar esas reformas que tanto necesitan, por ejemplo el caso de los docentes. Se han hecho ya 3 aumentos porque es necesario que el docente esté dignificado. Porque el docente, así como en otros países, se le atiende y se le saluda con reverencia y esto es lo que se necesita en este país. Es loable
Es honorable la labor que tiene un docente. Entonces, en ningún momento ha estado en nuestra agenda lo que es el despido masivo o lo que es la privatización o la tercerización. Estamos claros que si ha habido una desinformación previa, entonces lo que hay que hacer es aclarar, transparentar esa información. Y por eso es la derogación de los decretos y por eso es que creo yo que aplaudimos a esos médicos, a esos docentes que en su gran mayoría no han dejado de dar clases y no han dejado de atender a los enfermos. Para el caso del departamento de Ocotepeque, me contaba una docente hace 3 días, no han perdido ni un tan solo día de clases. Y eso lo aplaudimos. Y no lo aplaude el gobierno. Yo sé que el país está pasando por una polarización aguda. Yo sé que políticamente hay una crisis y hay que decirlo. Pero tampoco puede ser que vamos a querer afectar al país por querer afectar al gobierno. Esto no se trata de Juan Orlando Hernández. Esto no se trata de Erasmo Portillo. Esto se trata de un país, de niños y jóvenes que quieren ir a clases, que están sedientos de recibir esa agua, ese pan del saber. Y también enfermos que merecen ser atendidos. Veíamos la noticia de que ya se está atendiendo en el hospital escuela. Yo agradezco a esos médicos. De verdad se los digo, porque esto es lo que necesita la gente. Realmente. ¿Con qué agenda se va a retomar las pláticas? ¿Y ese realmente qué es? Miren, realmente yo me sorprendo cuando escucho muchas cosas, no solamente en este programa, sino que en general, ¿verdad? Los antecedentes recientes son los que hacen dudar a la población de todo. Ya no es el criterio de la duda metódica, filosóficamente hablando, sino que es la duda sobre hechos reales, ¿verdad? Cuando existe un gobierno paralelo, que los secretarios de Estado están prácticamente ninguneados por comisiones interventoras que tienen mayores potestades, mayores atribuciones, mayores competencias que los mismos titulares de las secretarías de Estado. Cuando vemos una alianza público-privada con coalianza que hace las inversiones en una forma que no va de acuerdo con la ley de competencia, con la ley de contratación del Estado, entonces estamos diciendo de que tenemos simplemente la arbitrariedad. Cuando vemos, por otro lado, un Estado paralelo con las zonas de empleo y desarrollo económico, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de otro tipo de Estado y no del Estado que uno está acostumbrado a ver. Cuando, por otro lado, vemos una ley orgánica del Congreso Nacional en que se concentra el poder político en el titular de ese poder y en la Junta Directiva, y que toman las decisiones de una forma totalmente arbitraria en el poder más democrático que debería existir en el país, en el cual se le quita la palabra, se le da 2 minutos, se les quita esos 2 minutos, la agenda se conoce, a veces ni se conoce la agenda del día, sino que se conoce el instrumento jurídico que se quiere conocer y que se quiere aprobar, que ni siquiera se sube a las computadoras, que ni siquiera se les den físico para que puedan ir comparando páginas, que ni siquiera se les avisa como para que los técnicos de cada bancada pudieran estudiar los instrumentos jurídicos a aprobar. Por favor, eso no es democracia, eso es dictadura. Cuando existe una reforma en un decreto del 2014 a 7 leyes de la República, en la cual se reforman 27 artículos de la Ley General de la Administración Pública y se le trasladan competencias, atribuciones y responsabilidades al titular del Ejecutivo desde el mismo Congreso que él presidía para que pueda hacer y deshacer con la administración pública. Eso no es democracia. Entonces, ¿quién va a poder creer en la legitimidad de un convocante que ha sido el que ha legislado para lograr esa concentración de poder político? Cuando vemos una ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que no hay parangón en ninguna parte del mundo, en la cual el titular del Ejecutivo supedita al Poder Legislativo, al titular del Poder Legislativo, al titular del Poder Judicial y al fiscal general a sus criterios. Por favor, esa concentración de poder político no se llama en otras partes más que dictadura. Y en una dictadura, ¿cómo van a confiar los demócratas? Es sumamente difícil afectar al país. ¿Qué más afectación que la narcoactividad y la impunidad? ¿Qué más afectación que la educación no sigue tomando en cuenta programas agresivos de alfabetización, que la ampliación de la cobertura no se da, cuando más bien hay
cantidades enormes de escuelas unidocentes, cuando el criterio fundamental de educación, que es aprender a razonar, a socializar y generar principios y valores, no se da. Tenemos una educación, como diría Pablo Freire, eminentemente bancaria, y no una educación para la liberación, para una educación crítica, reflexiva, analítica, que enseña a razonar sobre estos fenómenos que se dan en la sociedad. Cuando vemos que no hay pertinencia en la educación entre lo que se forma, lo que se educa y lo que sucede en el contexto nacional. Cuando vemos una salud que es eminentemente curativa y no de atención primaria en salud, no preventiva. Si eso viene desde 1977 en Alma Ata, en una conferencia mundial entre la Organización Mundial de Salud y UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Familia, en que acordaron impulsar la atención primaria en salud. Y aquí le impulsó el doctor Aguilar Paz, con el sistema de referencia de los centros de salud rural, los Césares, los Sésamos, los centros de salud con médicos, los hospitales de emergencia, los CHE, y ese sistema de referencia ha sido prácticamente abandonado, y la atención primaria en salud también, la medicina preventiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un concurso en educación que fue fallido totalmente, de un concurso en salud que ahí están los expedientes y ahí están todos los informes diciendo de que se actuó con toda irregularidad, y el ministro, una noche antes de salir, nombró a médicos en una forma ilegal. No, por favor. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un gobierno para convocar a un diálogo? Decíamos al inicio, el diálogo ¿Esto es una dictadura? En mi opinión, ¿sabe en qué proceso estamos? Igualito al del general Stroessner en Paraguay, la legalización de la dictadura. Se ha ido aprobando leyes y leyes y leyes. El abogado Erasmo Portillo decía que ha habido corrupción por décadas. Claro, corrupción hay desde el ferrocarril interoceánico, ¿no? Y ya no digamos cuando se limitó la frontera entre Honduras y Guatemala por Charles Evans Hughes, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que era abogado de las compañías bananeras, ¿verdad? A propósito de la DOL, ¿verdad? Pero lo que no ha habido, como no hay en otros países del mundo, es los niveles de impunidad que hay acá. Cómo se blinda la corrupción. Y ese es otro tema. Y eso lo ve la población, que se modifican en comisiones de estilo las leyes que se aprueban en el Pleno del Congreso. Mire, yo tengo evidencia, y las podría haber traído de haber sabido, las gacetas como órgano oficial de publicación de los decretos, con unas aberraciones. Usted sabe que hay decretos que salen publicados en la Gaceta en un día, con la aprobación del Congreso 2 días antes o 3 días antes, y la aprobación del presidente con una fecha posterior. ¿Cómo es posible que salga la fecha de sanción del titular del Ejecutivo con fecha posterior a la que fue aprobado y a la que fue publicado? ¿Eso qué refleja? Inseguridad jurídica. No tenemos un Estado de Derecho. Y si no hay un Estado de Derecho, si no estamos en una dictadura, estamos en un proceso dictatorial que avanza progresivamente. Cuando vemos la represión en 128, 178 comunidades que se levantan a protestar en el país durante esta semana, y vemos los niveles de represión, si la represión debe ser proporcional, según los tratados internacionales, a la forma en que se manifiesta la población. Por eso existe la diferencia entre policía y Fuerza Armada. Y aquí, en vez de tecnificar la policía, se tecnifica la Fuerza Armada. ¿Qué propósito hay? Las Fuerzas Armadas lo que ven es el enemigo. Y la policía no ve un enemigo, ve a un ciudadano que está actuando en base a sus legítimos derechos y que tal vez se está excediendo en sus formas de manifestar y de reclamar sus derechos. Pero las Fuerzas Armadas no, ven el enemigo, y con la doctrina de seguridad nacional de la posguerra se les enseña a ver el enemigo interno. Y ahí están los documentos Camelot del 65, de Estados Unidos, cuando se identifica a los países por 3 grandes grupos, los que eran más propicios a subversión, los que eran intermedios y los que eran menos propicios. Y entonces, si ponemos el énfasis en la Fuerza Armada en vez de la policía, y en vez de la investigación y en vez de la inteligencia, por favor, si aquí el de facto Micheletti decía, ¿verdad?, que en base a sus órganos de inteligencia, que Mel Zelaya estaba en Nicaragua, ¿verdad?, y ya estaba aquí adentro. Por favor, entonces, si no conocemos de lo que es inteligencia, y aquí hemos visto en esta administración también unas fallas
de parte de la inteligencia. ¿Cómo va a ser posible que los servicios de inteligencia no supieran qué podía pasar lo que pasó en Colón? ¿Cómo es posible que la policía de la Guardia de Honor Presidencial, cuando lo del Marrio se retiró de la esquina del Marrio, del semáforo donde siempre han estado, cómo es posible que ahorita en la Embajada Americana no estuviera la Guardia Privada que debe estar vigilando y cuidando la Embajada Americana? Eso la población lo ve. No es Fernando García, es la población, es lo que se ve en las redes sociales, es lo que se comenta en las calles, en los cafés. Cuando dicen dice don Fernando que esta es una dictadura, tú como miembro del gobierno, ¿qué piensas? Yo creo que, bueno, don Fernando hablaba de dos temas. Él hablaba del tema de corrupción y hablaba del tema de una dictadura. Yo creo que a todas luces hablar de una dictadura es un método o un instrumento retórico, por decirlo así, que la oposición ha usado, y en concreto el segmento más extremo de la oposición. Yo creo que una oposición siempre es buena, y de hecho hablábamos antes de que iniciara el programa de lo importante que es una oposición, de lo importante es que el ciudadano se manifieste, porque al final, hay que decirlo claro, la gran debilidad de todo político son las masas, y al ver que alguien se manifiesta, que alguien con una causa justa dice: no a mi comodidad, me voy a la calle para exigir algo, eso es muy bueno. Y si después esa manifestación desemboca en un diálogo para aclarar dudas, para plantear temas, para resolver alguna problemática, y si esa problemática se resuelve y se firma y se deja por escrito lo que va a ser esa solución y los pasos a seguir, creo que eso es excelente. Y en la medida en que esto funcione, a través de un diálogo permanente, eso es muy bueno para una democracia. Entonces, cuando hablamos del tema de la dictadura, claro, yo estoy del lado del gobierno, yo estoy en una función como subsecretario de Educación, pero yo les puedo decir francamente que si esto fuera una dictadura, un montón de cosas que se dan, no se darían de manera clara, se los digo. ¿Cómo van a creer que un sistema 911, que funciona como en pocos países de la región, que ha servido a tanta gente que enferma, que con alguna crisis, que con algún problema, que con algún acto de violencia o que han sido atacados, inmediatamente se les atiende? Entonces vienen ciertas personas, bajan las cámaras o le prenden fuego a una sede diplomática, ya sea de Estados Unidos, ya sea puede ser de Brasil, de Guatemala, de lo que quieran. En una dictadura, ¿ustedes creen que eso de verdad pasa? Entonces yo creo que más que hablar de dictadura, aquí lo que se trata es de que hablemos de lo que hay que hablar. Otro tema que él decía es el tema de la corrupción. Miren, yo lógicamente solo puedo hablar por Erasmo Portillo. Y tampoco puedo yo decir de que aquí se va a andar tapando, se va a andar contumereando, como dicen en la tierra de uno, a quienes han caído o quienes han incurrido en actos de corrupción. Ya la gente se cansó de ese político. Y si yo, por mucha juventud que tenga, pero se los digo claramente, yo no me voy a meter en ese tipo de cosas porque yo tengo familia. Y uno al llegar a la casa, uno se da cuenta de que hay cosas que son más grandes que uno. Entonces, en el tema de corrupción, si ha habido, pues que cada uno responda. Y si de manera, ya sea confesa o se le ha comprobado a alguien, pues entonces que deponga su cargo y que se someta a la justicia. Pero para el caso, creo yo, que la razón por la cual estamos aquí es el tema de educación y de salud. Yo creo que ya se pasó una etapa donde había una desinformación, no estaba claro qué es lo que se quería, pero ya está claro, ya se ha derogado, ¿verdad? A través de la misma vía, los decretos que de alguna manera le traían cierta duda a cierto segmento de la población. Entonces yo creo que aquí se trata de construir, porque ¿de qué nos sirve que estemos dándole vuelta a lo mismo una y otra vez? Si aquí de lo que se trata es de que nos sentemos, dialoguemos, veamos lo que es el plan estratégico sectorial de educación. Sentémonos a ver qué tan aplicable es, en cuánto tiempo vamos a nosotros llevar eso a la gente. Porque se necesita mucho. Ahorita se acaban de construir 45 nuevos centros educativos. Algunas mejorías, algunos nuevos. ¿La oposición no ve nada de eso? Bueno, yo creo que como decíamos antes, don Raúl, la oposición al final se puede, creo yo, segmentar entre la posición más extrema y la oposición, creo yo, que un poco más moderada. Yo creo que aquí se trata de ver.
Yo no puedo negar, por ejemplo, que dentro de los líderes de la oposición habrán opiniones buenas, habrán opiniones constructivas. A mí de qué me sirve radicalizarme también, si aquí lo que se trata es de unir. Entonces hay cosas que son buenas que tal vez no las quieren ver o tal vez no las quieren decir, porque al final todo partido político está para llegar al poder. Algunos querrán llegar al poder para beneficiarse, otros querrán llegar al poder para servir y hacer cosas buenas. Entonces habrá que ver cuáles son las intenciones de algunos líderes políticos, de que algunas cosas no las ven y otras cosas sí las ven. Don Raúl, mira, qué fácil es no externar argumentos, tesis, antítesis, síntesis, dice la dialéctica, ¿verdad? Que es un método hegeliano, no solamente marxista, y un método que viene de la cultura griega, de la filosofía griega, ¿eh? Pero ¿cómo se quiere estigmatizar que quienes hablamos de dictadura o de procesos dictatoriales somos la oposición extrema? ¿Eh? Usted sabe que eso, en los términos de un estado de guerra como el que estamos viviendo, o de preguerra, en un estado de persecución a la oposición política... Estamos en un estado de preguerra. De preguerra. Así es, 178 poblaciones en estado de reclamo activo en las calles de sus derechos, eso significa, ¿verdad? Y entonces que me insinúe de que yo estoy en la oposición extrema, soy radical en el sentido que lo dije, de buscar las causas verdaderas, las causas sectoriales y estructurales de los problemas, pero que me contraargumente. Yo quisiera que me dijera, por ejemplo, 66 médicos con primer lugar que ganaron el concurso excluidos del sistema de salud y algunos con interinatos por más de 20 años. ¿A quién contrató el ministro de Salud? A los que tenían padrinos políticos. ASJ tiene un informe que lo haga público, a ver, y que creo que está público, ¿no? Pero, o semipúblico, ¿no? Más de 6 millones desperdiciados en un concurso de docentes, mala planificación, educación, no saben ni cuántas plazas tienen realmente disponibles. Difícilmente superan las 1.500, pero hay maestros que sí se pueden reubicar. Hay más de 1.000 maestros interinos que ya ganaron su derecho de permanencia. ¿Y dónde está eso? ¿Verdad? Hay que ver cómo están centros educativos construidos con licitación o de manera directa. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Y insinúa que algunos de la oposición queremos llegar para beneficio personal. Yo he sido 3 veces funcionario público que no suman los 10 años, de más de 50 años de vida profesional institucionalizada, sin hablar la época de comercio en mi adolescencia. Y de esos menos de 10 años, las 3 veces, he rendido cuentas públicas a la ciudadanía. Y la última vez con un documento de 1.600 páginas, documentando municipio por municipio lo que se había hecho de más de 7.700 proyectos. Así que conmigo no va, ¿verdad? Así que hay que ser preciso en las palabras para ser convincentes en la acción. Por otra parte, indiscutiblemente que los derechos humanos y la corrupción han dejado de ser un problema individual y que cada quien se cubra y que cada quien se salve y que cada quien responda para hacer problemas sociales, para hacer problemas que corresponden a la ciudadanía, a la sociedad, y la ciudadanía expresada a través de organizaciones sociales y a través de organizaciones partidarias, que muchas veces pueden tener alianzas tácticas y a veces alianzas estratégicas. Esas organizaciones de sociedad civil con los partidos políticos de oposición, todo se debe hacer en base a un debido proceso. Pero decir de que son temas individuales, eso no es nada más producto que del liberalismo más arcaico, del individualismo más arcaico. Es decir, sálvese quien pueda, por favor. Eso es tan arcaico como el siglo XVIII, siglo XIX, ni siquiera del XX, ¿verdad? Mesa de diálogo. Si mesa de diálogo hubo en el 2014 fue un fracaso, mesa de diálogo hubo en el 2015 fue un fracaso, mesa de diálogo hubo en el 2018 durante un año con una intervención de Naciones Unidas y fue un fracaso. ¿Dónde están los objetivos de esa mesa de diálogo? No los presentaron. ¿Dónde están los plazos? ¿Dónde están los mecanismos de seguimiento, los mecanismos de verificación? ¿Quiénes van a ser los actores que van a participar en esa mesa de diálogo? Entonces, ¿cómo no va a haber dudas soberanas para la soberanía popular, para el pueblo soberano, cuando tenemos tanta incertidumbre? Y la incertidumbre provoca, lógicamente, temor, miedo, y más con los niveles altos de represión. Si se ha usado bala viva, ahí están los testimonios de la bala viva, ahí están los muertos. Todavía anoche hubo un muerto, pues, en Colón.
Y Colón y Choluteca son baluartes. Y ya no digamos las décadas de lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y de los afro-hondureños, cómo se les ha desplazado, cómo se ha recurrido al exterminio para lograr despojo de sus tierras y instalar inversiones privadas. Pueden ser muy atractivas, pero tienen una base de sustento de sangre, de dolor, de persecución, de judicialización, de desaparecidos. Y ya no digamos esa población huyendo de Honduras, si esos ya no son migrantes, son éxodos. Yo califiqué en el 2015 a esa juventud, a esa niñez que huía, 50.000 niños no acompañados, como la niñez HH, que ya no era la niñez y juventud ni, sino HH. Cuando los medios de comunicación me preguntaban qué era eso, les decía huyendo de Honduras, literalmente. No solamente ya es el efecto de expulsión, sino que el efecto de persecución y muerte, de desafío. Es un exterminio por goteo, por hambre, por despojo, por aniquilamiento, por contaminación, por falta de alimentos, por falta de trabajo, por falta de empleo. Si eso no es una sociedad que excluye, yo les pediría que cuando hablamos, tanto pastores como sacerdotes, como políticos, como profesionales, hablamos de paz, que leamos la Pacem in Terris, la encíclica de Pablo VI, perdón, de Juan 23, Pacem in Terris, paz en la tierra, a ver si no dice claramente en todos sus capítulos que se fundamenta en la justicia y en la equidad. ¿Cómo va a haber paz en una ciudad donde la conciencia de la población, a mí me dice por todo el país cuando viajo a reunirme con ellos y a oír sus lamentos, porque ya son lamentos, que me dicen, por favor, si el problema de nosotros ya no es la pobreza y la pobreza extrema, sino que es la ostentación de los ricos, y más cuando los titulares de poderes del Estado traspasan bienes por bagatelas. Cuando vemos claramente que me dice la población, miren, no nos afecta tanto la corrupción y la impunidad como el cinismo de los corruptos que se ríen en los canales de televisión de la población, esa sonrisa cínica de los titulares de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por favor, o sea, ¿cómo se ríen? Cuando están viendo todo el desorden que provocan con ese manejo de la agenda, con ese manejo de los proyectos de decreto en el Congreso Nacional y riéndose ellos como que si están en un chiste, cuando no estamos viendo que es una tragedia lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, un drama nacional, y ellos riéndose con el mayor cinismo, los titulares de la Junta Directiva. Eso debería ser vergüenza nacional. Eso afecta toda la dignidad de la población, nos afecta ante la comunidad internacional, si es que hay comunidad. Abogado. No, yo creo que se habla de oportunidades y yo creo que aquí lo que uno tiene que ver son dos cosas. Yo quería también dar un ejemplo porque ahí yo creo que me faltó también decirlo. Actualmente tenemos a 15.000 becarios a nivel nacional que estudian distintas áreas de la educación, por supuesto, a nivel universitario de pregrado. Estos jóvenes reciben 3.000 lempiras al mes, pero no solo reciben una beca. Estos jóvenes están comprometidos con cumplir con hasta 20 horas de voluntariado al mes en servicio al país. ¿Y qué son estas actividades? Estas actividades son temas de reforestación, temas verdes, todo lo que es llevar pancito fresco, tamales, a todo lo que son los pacientes, por ejemplo, el hospital escuela, pintura de colegios, pintura de canchas, limpieza de desechos, y también distintas actividades deportivas, culturales, artísticas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este movimiento no es un movimiento político, tampoco es un movimiento, o por lo menos político partidario, sino que en sentido amplio como jóvenes que de verdad se han comprometido con el país. Y esto lo digo porque por un lado uno puede ver realidades, ¿verdad? Porque el país de alguna manera no ha estado bien, no está bien el país. Hay mucho que construir, hay mucho que seguir construyendo. Pero un error sería también quedarnos solo en lo negativo. Y cuando uno se sienta con estos jóvenes, uno se da cuenta de que hay esperanza, de que las cosas se pueden sacar y los problemas se pueden solucionar también. Entonces, cuando tenemos 15.000 jóvenes becarios estudiando a nivel nacional, pero también tenemos 550 jóvenes que están estudiando en el extranjero un posgrado.
En la reciente convocatoria de marzo nosotros acabamos de mandar un joven a Harvard, un joven a Cornell, y en realidad uno lo que hace aquí es no jactándose de este trabajo, porque uno al final es un intermediario. Uno como funcionario público lo que hace es facilitar. Uno lo que hace es siga adelante, porque usted soñó, usted se lo propuso y lo está consiguiendo. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque de verdad hay gente en el país que está comprometida con sacar adelante cualquier tipo de problema y con cumplir sus sueños. Entonces, ¿esto por qué lo digo? No como algo bonito, sino lo digo porque para el tema de educación y salud tenemos que estar claros que sentarnos es la única vía, porque decía don Fernando, entonces diálogo no porque el gobierno tal, porque el que convoca no vale la pena, porque el que convoca no está legitimado. Pero entonces, ¿cuál es la vía? Entonces, ¿vamos a seguir en las calles quemando furgones de dole? ¿Vamos a seguir en las calles entonces bajando a las cámaras del 911? ¿Vamos a seguir saqueando comercios? ¿Vamos a seguir reprimiendo con bala viva? ¿Por qué no ve eso? ¿Qué es más importante en una sociedad, en un Estado de Derecho? ¿La vida o la propiedad privada? Sí, yo creo ahí, don Fernando, porque yo también le di chance a usted de hablar cuando usted habló. Entonces, sí, pero es que lo indigna a uno esos argumentos. ¿Por qué no me argumenta lo que pasó con los médicos y con los maestros? Bueno, yo lo que tengo entendido es de que esos concursos. Si me deja hablar, por favor, don Fernando. Lo dejo hablar con el mayor de los gustos. Lo que entiendo yo... Espero que el programa dure 2 horas. Lo que veía yo con el tema del concurso, no le puedo responder porque el entonces secretario de Estado de Salud ya no está. Pero eso no es argumento, discúlpeme, usted es autoridad del Estado. Don Fernando, si quiere me termina de dejar... Sí, pero usted es autoridad del Estado. ¿Me da chance, porfa? Sí, con gusto. Porque yo, obviamente usted con toda la capacidad que tiene y el conocimiento, yo no solo lo escucho, sino que aprendo. Entonces, pero también uno cuando dialoga también le gusta que uno lo escuche. Totalmente de acuerdo. Disculpe. Entonces, lo que le quería comentar con el tema de salud es de que ahí lo que decía el mismo concurso aprobado por decreto legislativo era de que los primeros 3, el secretario de Salud tenía la potestad de escoger a uno. Si el secretario de Salud en su momento escogió al segundo o al tercero, habrá que preguntarle. Él en su momento dio razón de ese proceso. No, para el tema del proceso nombró 24 horas antes de salir, menos de 24 horas. Bueno, pero eso, entonces lo que le puedo decir yo es que se investigue. Que se investigue, tiene que investigarse y de su irresponsabilidad. ¿Y quién va a investigar? Bueno, entonces habrá que definir el Ministerio Público que está cooptado. Bueno, entonces eso habrá que decidirlo. Si usted tiene pruebas de eso, preséntelas. Lo que le quiero decir yo es lo siguiente. ¿Y a quién se lo voy a presentar? No, es que es complicado así, don Raúl. Sí, porque no puedo participar. Es que el país está complicado y los argumentos por la mitad complican más. Entonces, cuando usted hablaba, por ejemplo, don Fernando, de preguerra, hablaba usted. Miren, yo les voy a ser franco. Aquí antes nadie se atrevía a hablar del tema de la inseguridad. Fíjese bien usted. Ahora aparecen líderes del empresariado, aparecen líderes de distintos sectores hablando de la inseguridad, hablando de que de vez en cuando y algunos momentos en el país se disparan algunas masacres, se disparan algunas matanzas. Pero fíjese que antes nadie hablaba. Antes nadie decía cuando éramos catalogados dentro del país, de nuestro país, habían 2 ciudades como las más peligrosas, las más violentas de todo el mundo, catalogadas a nivel internacional, que incluso hoy seguimos pagando por eso. Pero entonces en aquel momento nadie hablaba de mareros, nadie hablaba de pandillas, nadie hablaba de narcotráfico. Hoy en día todos salen pavoneándose y es bueno que salgan, porque de alguna manera esto es un orgullo del pueblo hondureño. Esto no se hace para fulanito o no se hace para que saque pecho menganito. Esto se hace para la gente. Entonces, los avances que han habido en seguridad, esa es la preguerra que puede haber. Una guerra contra el narcotráfico, una guerra contra la delincuencia, una guerra contra los que extorsionan, contra los que violan y matan en los barrios. Y ahí está esa fuerza antimaras, ahí está esa fuerza en el transporte. ¿Qué falta por avanzar? Falta mucho. Pero para mí, don Fernando, creo yo que esa es la única preguerra que hay aquí. No, amigo, mire, de narcoactividad se habla desde el 78 con la muerte de Mario y Mary Ferrari. Sí, solo voy a hacer una pausa para continuar con mis 2 invitados de esta mañana, don Fernando García y don Erasmo Portillo, hablando de los temas de la vida nacional. Antes voy a ir primero voy a ir en el Mario Mendoza. ¿Están atendiendo ya en el hospital Mario Mendoza la gente, sí o no?
Giovanni, buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Raúl Valladares y sus distinguidos invitados. Como usted lo ve a través del lente de nuestro compañero Juan Barrientos, sí, están atendiendo. Ahora mismo, licenciado Valladares, están en una asamblea que ya se había quedado por parte de la plataforma. Los representantes de la plataforma están informando a los empleados de este hospital psiquiátrico acerca de lo que se acordó ayer, y ya después de esta asamblea que está inició hace unos 20-25 minutos, y después de esto ya empiezan a atender, porque ya se les tomó la documentación a cada uno de los pacientes, licenciado Valladares, para atender a todo el personal que ya pues está ubicado en estas sillas. Desde horas tempranas está la gente aquí, se hicieron pasar, y luego se les pidió el documento pertinente. Buenos días, señora, ya está lista para recibir atención. Sí, ya. ¿De dónde viene usted? De la colonia Nueva Suyapa. De la colonia Nueva Suyapa. ¿Usted, señor, de dónde viene? De ahí también, de la Nueva Suyapa. De la Nueva Suyapa. Aquí vemos también a una, ¿es su madre? Sí, mi abuela. Bueno, ella ya está lista para recibir atención. Sí, dentro de como a las 8:30 dice. ¿Ya le pidieron el carnet y todo? Sí, ahorita estamos en espera. Desde muy tempranas horas. Sí, la vimos cuando transmitimos que desde temprano estaba aquí. Sí, y todavía no nos han atendido, pero esa es la espera. Se está esperando todavía que nos atiendan. Gracias. ¿Y usted, señor, desde dónde viene? Nacaome Valle. Desde Nacaome. Y ha venido varias veces. Sí. Pero ya hoy por lo menos sabe que lo van a atender. No sé si podrán atender o van a atender. Ya entré en la cita ya. Bueno, gracias. Es lo que podemos informar, licenciado Valladares, con imágenes de Juan Barrientos. Retornamos con ustedes a los estudios centrales de 11 Noticias y el programa La Entrevista. Qué bien que ya están atendiendo en el Mario Mendoza, eso es muy bueno. Voy a ir ahora con Víctor Valladares, que se ubica en una escuela. Víctor, ¿dónde está? Y el recorrido que ha hecho, ¿están en clase las escuelas ya en Tegucigalpa? Adelante, Víctor. Así es, licenciado Raúl Valladares y sus invitados en el foro La Entrevista. Nos ubicamos en el kinder precisamente, que está anexo a la escuela Toribio Bustillo, aquí en la colonia Las Brisas de la capital de la República. Vale mencionar que estos son centros educativos donde los maestros prácticamente no se detienen o no se han detenido. Ellos han estado sirviendo sus clases, se las han ingeniado para dar las clases de forma normal a sus pequeños, y usted puede observar la sonrisa de estos niños hoy que todo se ha normalizado. Lógicamente, ellos junto a su maestra están compartiendo ya las aulas de clases. Y también hemos visto en otros centros educativos que las clases se están sirviendo de forma normal. También hemos visto actos cívicos que se están realizando. Hoy se están haciendo actividades alusivas al Día del Árbol, por cierto, retomando esas fechas cívicas. Y como usted lo puede observar, esta sonrisa de estos pequeños que hoy ya han vuelto a sus salas de clases, al igual que lo están haciendo en otros centros educativos aquí en la capital del país. Podemos decir entonces que las actividades están normales, y reiteramos, estos son centros educativos donde nosotros nos ubicamos en este momento, que aquí los maestros pues son muy dedicados a sus niños, y prácticamente aquí no se piensa en los 200 días de clases, aquí se dan más de 200 días de clases al año, y eso nosotros pues lo hemos constatado en otras ocasiones que hemos visitado estos centros de enseñanza. De momento, pues los maestros están muy entregados con sus niños, y estas son imágenes que podemos compartir con usted, la alegría de estos pequeños que ya están compartiendo en esta aula de clase, y que, por cierto, estos pequeños en este jardín de niños lo han iniciado con una oración, dándole gracias a Dios por estar aquí y por la vida de sus familias. Con estas imágenes, licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista.
Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Don Fernando, pero ahora planteémosle al país qué salidas hay. Porque también no podemos seguir sin buscar salidas, porque hoy está el Partido Nacional, mañana puede estar libre, el Partido Liberal, o de repente, si la cosa sigue así, ese montón de hondureños que no votan o que son indecisos, buscan otras opciones. Si ya ven que los partidos tradicionales no son la solución. Don Fernando, usted con su experiencia, ¿hacia dónde debe caminar el país? Hay acciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque la crisis es muy prolongada, muy profunda y generalizada. Y ante esa situación de una crisis extraordinaria hay que buscar soluciones extraordinarias. Entonces, ¿cuál es la solución en mi criterio? Empezar como un acto supuestamente de buena voluntad para rescatar un poco de legitimidad, como para volver a un diálogo nacional, si es que fuera posible, derogar sustantivamente o modificar sustantivamente la ley orgánica del Congreso Nacional, esos 27 artículos de la Ley General de la Administración Pública, la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, que es totalmente antidemocrática y en contra de todos los tratados internacionales en materia de derecho de acceso a la información pública. Iniciar con esas acciones en el cortísimo plazo. Segundo, las reformas electorales, pero no solamente las que se han ya adoptado a nivel del ámbito constitucional, sino que otras adicionales que son necesarias y que el pueblo demanda. Tercero, ¿por qué no pensar en la convocatoria de inmediato con una nueva legislación, con un nuevo tribunal, con un nuevo consejo electoral a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo va a creer que la Constitución de la República tiene más de 100 reformas, tiene más de 37 interpretaciones que son inconstitucionales y que son un adefesio jurídico, porque la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia resolviendo de que el Congreso no tenía la competencia para interpretar la Constitución y la mandó al Congreso para que la publicara y el Congreso nunca la publicó? ¿Cómo va a creer que nos damos esos niveles de respeto entre poderes del Estado? Más bien es un irrespeto total. Entonces, para mí, dentro de lo factible, dentro de lo posible, ante tanta situación nacional de controversia, está la renuncia del titular del Ejecutivo, que discúlpeme, yo no lo puedo llamar presidente porque no es presidente. Es el titular de ese poder por unas elecciones ilegítimas, ilegales, que el mismo Ricardo Álvarez cuestionó desde sus orígenes en el primer proceso de elecciones internas. Y considero que en aquel momento la actuación de Ricardo Álvarez fue la apropiada, la correcta, de cuestionar esas elecciones internas por ilegales, por ilegítimas, por un robo evidente dentro del Partido Nacional. Entonces, la renuncia, la Asamblea Nacional Constituyente, para tener un marco jurídico que realmente responda a los requerimientos actuales de participación directa de la población. La población ya no quiere solamente la participación vía representación indirecta, quiere participar directamente en la gestión del Estado. Y un avance positivo era el Plan de Nación y Visión de País con los consejos regionales y las instancias regionales que se habían establecido, pero eso se abandonó por completo con el gobierno de Juan Orlando. Entonces se retrocedió. Que si eso no son expresiones de una dictadura, de una postura antidemocrática, por favor, que me digan a mí, entonces, ¿qué son? Sí. ¿Y tú cómo ves el futuro del país? ¿Hacia dónde deben caminar ustedes, los que forman parte del gobierno? Yo creo que aquí lo primero es el tema de educación y de salud, porque de alguna manera eso es lo primero que hay que resolver actualmente, y eso pasa por el diálogo. De alguna manera decía don Fernando también de que el diálogo es el camino. Él hablaba de que no está legitimado quien convoca, pero actualmente creo que es la mejor salida, y no solo porque sí, no solo porque hay que sentarse para que dejen de hacer molote en las calles, como dicen, no, simplemente porque se ha dado muestra de buena fe a través de la derogación de los decretos que tanto el gremio magisterial como el gremio de salud pedían.
Entonces yo creo que ese tema fue avanzado. Entonces aquí lo que queda es, creo yo, volver a las clases, volver a atender a los enfermos y luego sentarnos para ver lo que es por parte de educación el PESE, el Plan Estratégico Sectorial de Educación, porque eso es una realidad. Cómo materializar ese plan estratégico, llevarlo a las aulas y empezar a trazar una ruta en educación y en salud. Y luego yo creo que cuando se habla, por ejemplo, de una constituyente, de alguna manera yo creo que primero hay otros temas. Por ejemplo, desde ya se está revisando el contrato de EH, desde ya hay que revisar esos contratos con los distintos generadores de energía, porque eso es lo que ya está agobiando a la gente. No puede ser que por décadas nunca nadie quiso resolver el tema de la energía y hoy se está pagando eso. Y eso de alguna manera le está afectando al Estado, le está afectando al gobierno y las finanzas públicas y eso llega al bolsillo de la gente. ¿Ustedes creen que a mí tampoco me va a afectar que de repente que sube el tema de la energía? Pero por eso debe de darse esa revisión de EH, por eso debe de revisarse, porque también el comercio le afecta directamente. Entonces, en un primer momento, sector educación y salud, en un segundo momento, el tema de energía, porque esos son temas de ya, temas que llegan al bolsillo de la gente y temas que afectan realmente. Yo no me iría por una constituyente porque de alguna manera creo yo de que por mucho que haya una ley, si esa ley no se traduce en acciones y en ejecución, aquello se queda en algo romántico, algo abstracto. Entonces, de alguna manera, creo yo que de momento no sería esa la solución, sino que realmente se dé un gran pacto nacional. Si el Partido Nacional tendrá que reinventarse, por decirlo así, otros hablan de reimaginarse, que lo haga. Si el Partido Libre lo debe hacer, también que lo haga. Y si el Partido Liberal y los otros partidos, también. Porque en esto se trata de todos y creo yo de que se trata de que nos pongamos la mano en la cabeza, la mano en el corazón y empecemos a trabajar en eso. ¿Cómo llegaron a acuerdo para que... Porque si siguen peleados y enfrentados, el país sufre y no avanzamos? En primer lugar, la verdad. La verdad padece, pero no perece, decía la santa, ¿verdad? Y la verdad significa reparación de los daños. Y quien violenta los derechos humanos es el Estado. Quien ejerce la violencia institucionalizada es el Estado. Y, por ejemplo, recurrir a argumentos sobre la narcoactividad desconociendo el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, en el cual estaban involucradas altas autoridades de la policía y de las Fuerzas Armadas. Eso es querer esconder parte de la realidad del país, esconder todo lo que pasó con Mata Ballesteros. Si eso es del 78, 88, entonces no podemos decir de que nadie ha hablado de eso, ¿eh? Si el primer conflicto con la embajada americana fue casualmente por el tema de Mata Ballesteros. ¿Y quién fue el primero que salió a las calles con eso de Mata Ballesteros? No fue un abogado prominente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que perdió el control tal vez después. Pero también tengamos cuidado con el uso de las palabras, de nuevo. Hablar de que para evitar el molote y que hubo un gesto de buena voluntad al derogar los decretos, los PCM, eso no es buena voluntad. Eso es simplemente que la correlación de fuerzas cambió totalmente. Y 178 poblaciones en movilización en el país, se les escapó el control al Estado. Entonces no es un gesto de buena voluntad, es un gesto que demuestra que comprendió que estaba a punto de perder totalmente la poca gobernabilidad supuestamente democrática que había en el país. Convocar al diálogo, sí, pero con gestos como el que decíamos, derogar esta ley, reformar esta otra, como ya lo dijimos, la ley orgánica del Congreso Nacional, reforma profunda para convertirla en democrática, la ley del Consejo Nacional de Defensa para que no estén supeditados los poderes del Estado al titular del Ejecutivo, derogar la ley de clasificación de documentos públicos para que sea, como decía la ley de transparencia y de acceso a la información pública que crea el Instituto de Acceso a la Información Pública, única y exclusivamente los temas de defensa y seguridad, y no como la ley de clasificación de documentos públicos que tiene ese título, pero inmediatamente lo abre a los objetivos de desarrollo y toda la política internacional. Entonces, esos gestos
entre comillas, de buena voluntad, podrían rescatar un poquito de legitimidad para abrir a reformas democráticas más profundas y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que estoy consciente, como lo dice el abogado Portillo, que no es todo, sí, pero es un buen inicio. Pero Honduras, ¿en qué le va a beneficiar esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sabe qué? Que sería democrática, que sería incluyente, que tendría nuevos planteamientos. Con todo respeto a los políticos. Mire, hay que llenar los hospitales de medicina, de buenos médicos, modernizarlos. ¿Y usted cree que eso no se puede hacer disminuyendo el presupuesto de las Fuerzas Armadas? Usted es un hombre con estudios. Hay que modernizar la educación. Indiscutiblemente porque lo planteamos. Si no hay clases y somos un país pobre, atrasado. Ya le voy a mostrar unos videos. Calidad, pertinencia y cobertura. ¿Cuándo se va a hacer? Con el presupuesto de las Fuerzas Armadas, no necesita ese presupuesto. ¿Quién es la institución más beneficiada en el país? ¿Por qué no puede ser la educación y la salud? Pero quiere que le comente algo, don Fernando. Y lo repito, y disculpen que vuelva a ese tema, pero yo creo que se nos olvida los tiempos más oscuros, más sangrientos que en su momento se vivieron. El tema de seguridad no está resuelto. Pero es que eso es tema de la Secretaría de Seguridad, no de las Fuerzas Armadas. No, entonces volvemos le quiero contar lo siguiente. En su momento se hizo una planificación. Mientras se reestructuraba, mientras se transformaba la Policía Nacional, había que sacar adelante un cuerpo. Ahí están los 5.000 PMOP que usted menciona. Pero las Fuerzas Armadas no son solamente eso. Porque yo creo que no es justo que desconozcamos la ardua labor que requiere el tema de la violencia, ese el tema de la seguridad. ¿El qué? Ese avión presidencial no se podría haber invertido en medicinas. Claro que sí. Pero ese mire, centro cívico, por favor, no se podría haber invertido en hospitales. Usted dice centro cívico. Y en escuelas. Al final, ¿el centro cívico qué es? ¿Ustedes creen que al final eso le va a quedar a Juan Orlando? ¿O le va a quedar a Erasmo Portillo? No, eso le queda a la población porque son las prioridades invertidas. Ahora la población va a poder tener una atención sin aquel molote que hay en todas las secretarías, con aire acondicionado, con su propia silla y todo en un solo lugar. Entonces, al final, yo creo que también, y aquí don Fernando hay que reconocer lo siguiente, tenemos que ver que algunos líderes, no todos, del mismo Partido Libre han hecho un buen trabajo. ¿En qué? En el tema de desinformar. Porque claro, ellos están en oposición. Ellos lo que quieren es llegar al poder. Entonces, si un elemento ellos lo ven blanco, o es blanco, perdón, ellos ya le meten el rojo, ya le meten el negro. Entonces van dorando, van matizando la información y van adelantando. Y eso es justo el caso de las Fuerzas Armadas. Es mentira que haya más presupuesto para eso. Por favor, de manera tácita. Gacetas, 5 gacetas, yo no las traje, pero las podemos leer en otro programa con todo gusto. Yo le quiero hacer una pregunta. Entonces hay que dejar de invertir en seguridad y defensa. No, entonces vamos a volver nosotros a hacer, perdóneme, estamos hablando de las Fuerzas Armadas y no de las seguridad. más violentas del mundo. Hoy no estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Estamos en la 30 y pico. Abogado ¿Que eso es malo? Portillo, es malo. ¿Que falta mucho por hacer? Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, no de seguridad. Discúlpeme, el gobierno es responsable en ese tema. Mire, no usted podemos se volver basa a lo que era en su momento las épocas de terror en seguridad. No, abogado Portillo, mira, no confundamos defensa con seguridad. Ya lo aclaramos desde el principio. Defensa es el sector externo y seguridad es el sector interno, la Policía Nacional. Y involucrar a las Fuerzas Armadas en algo que tiene que ver con la ciudadanía es sumamente peligroso para la ciudadanía, porque ven como el enemigo que están acostumbrados a ver en el sector externo, en el país enemigo. Y aquí no estamos en ningún conflicto, ni con El Salvador ni con Nicaragua. Y aunque tengan problemas esos países y tengamos que recurrir a la defensa del país, yo estuve en la guerra con El Salvador. Yo estuve en la frontera, a mí no me pueden contar cuentos. Yo fui de los primeros que estuve ahí. Estuve el 13 de julio hasta las 12 de la noche en el Amatillo. Y el 15 de julio ya estaba otra vez en la frontera, en Nacabamba, organizando la evacuación de todos los civiles. Y allí no habían Fuerzas Armadas. Allí estaba Policarpo Paz García con sus soldados que tenían 18 tiros por hora para 28 horas o 18 horas. Por favor, y la población, los campesinos con ondas, con machetes, con pistolita 22, como andaba yo, con una pistolita 22. Porque yo hacía el recorrido desde Nacaome hasta Langue, y de allí traíamos a los evacuados. Entonces a mí no me pueden contar cuentos. Entonces, permítame, tema... y el conflicto internacional se resuelve en instancias internacionales. ¿Por qué Panamá y Costa Rica siguen avanzando? Porque no tienen Fuerzas Armadas. Y si necesitamos Fuerzas Armadas, que sea totalmente
en proporción a las Fuerzas Armadas existentes en el resto de países centroamericanos y recurriendo a Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, a las instancias internacionales y al tratado y a los tratados internacionales. Si para eso existe el derecho internacional público. Usted lo conoce, el derecho internacional público. Entonces, por favor, no tenemos que recurrir a las armas, a los tanques, a los aviones. Yo le quiero hacer una pregunta. La policía debemos de fortalecerla y debemos. Y se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo. Por favor, veamos esos expedientes de los 5,000 policías. Bueno, como entonces yo le quiero hacer una pregunta. Una cartita que decía... ¿Acaso el narcotráfico, acaso las maras y pandillas son cuerpos, son organizaciones transnacionales? Y que usted me diga que no requiere todo el esfuerzo y todo el aparato estatal, a mí me parece eso una aberración. ¿Quiénes son maras y pandillas? Son esos sujetos que extorsionan, que violan, que matan. Y usted me va a decir de que ¿qué vale más? ¿Qué vale más? No vale suficiente como valor absoluto, como derecho fundamental de una población, de una persona, el derecho a la vida. Claro que sí. Claro que vale la pena invertir para salvarle la vida a cada uno de los hondureños. Y por eso hay que producir alimentos y hay que producir trabajo. Entonces, claro que falta mucho por hacer. Y yo creo, don Fernando, que es bueno que usted acaba de decir fue miembro activo en algún tipo de conflicto, en aquel momento contra otro Estado, como dice. Pero yo creo que usted, más que nadie, debe valorar lo que es el esfuerzo de esos héroes, tanto policías como las Fuerzas Armadas, porque es fácil decirlo, así como un manual de lo que son tal vez pensamientos ideológicos, de que las Fuerzas Armadas, como no están formadas per se para el control o el orden de la seguridad interno de una población, ¿verdad? Entonces que por lo tanto no deben salir a las calles. Discúlpenme, pero entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, fortalecer la policía. Claro, pero mientras se fortalece la policía, entonces debemos trabajar con las Fuerzas Armadas porque ha dado resultados de alguna manera. Con transparencia, con rendición de cuentas, con claridad y precisión en las informaciones estadísticas. Ya se ha comprometido a hacer una transición donde la PMOP, las Fuerzas Armadas, van de manera gradual cediendo el espacio. Se había a la comprometido Policía con la Nacional. Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que desaparecieran esos los famosos entrenamientos de los niños y no desaparecieron. Yo creo que aquí podemos nosotros tener un debate, podría ser ideológico, porque no, eso suele es que no ser es ideológico, un debate, es la realidad. Perdón, don Fernando, sí es un debate político, donde porque todo es la político. izquierda y la derecha ha tenido por décadas. No es problema de izquierda y derecha. ¿Las Fuerzas Armadas en las calles o no? No es problema de izquierda y derecha, es problema de sensatez y de normas jurídicas. Pero entonces en su momento la misma Xiomara Castro decía, junto a Mel Zelaya, de que las Fuerzas Armadas no debían estar en las calles. Pero al final, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere son soluciones. Seguridad, pero no Fuerzas Armadas. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? De que la gente necesita ese resultado. De momento se está dando. ¿Falta mucho por hacer? Falta mucho por hacer. Pero no podemos nosotros entonces reducir el esfuerzo. Nosotros no podemos tampoco gastar más, pero debemos seguir trabajando en esa vía. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. También voy a presentar, quiero consultarles a los dos qué piensan de los videos que les voy a presentar. Con eso yo no estoy de acuerdo. No creo que sean maestros, no creo que sean médicos, enfermeras, doctores, periodistas, no creo que sean del Partido Nacional, ni del Partido Liberal, ni de Libre. Creo que hay vándalos que deben ser detenidos. Porque eso no es correcto, afectar la propiedad, porque yo pago impuestos y creo que una gran cantidad de personas pagan impuestos y con esos impuestos se paga la educación, la salud, aunque no hay una educación como esperamos, ni hay atención en los hospitales como esperamos, pero también que destruyan y que se metan a robar a los comercios, y con eso no estoy de acuerdo. Le voy a preguntar a mis dos invitados sobre esto, porque también cuando destruyen esas comidas rápidas y los hondureños que trabajan ahí, y la inversión que hacen las personas, creo que los que hacen eso deben ser detenidos, enjuiciados. Y si son hallados culpables, deben ir a la cárcel. ¿Y si son del ejército o de la policía o encubiertos? No, si son del ejército o del gobierno, que lo demuestre y que los metan presos. Así es. Quien sea. Quien sea. Quien sea. En base al debido proceso. Claro, en base al debido proceso. Pero tienen que ir presos. Así es. Porque no podemos permitir la delincuencia. Eso sí genera el caos. Y hay muertos. Contribuye. Sí. Vale, por ejemplo, ese muchacho... Contribuye al caos que genera el gobierno. Bueno, que genera el gobierno, que genera la oposición también. Aquí, por eso se tienen que sentar a platicar, porque lo que están haciendo es daño al país. ¿Ya? Ese muchacho
Es un cipote. Ahí van a ver esas fotos de los cipotes. Es muchacho que fue a poner esas llantas ahí a la El embajada. segundo, porque el primero ya se sabe de dónde proviene, ¿verdad? Bueno, los que Marlon sean. Ochoa, gerente de campaña. Óigame, los que sean. No, no es él. Pero es ese cipote que fue a poner esas llantas. Es el que está preso. Con la ley de terrorismo le pueden, le pueden caer 20 años de cárcel. Y ese cipote estoy seguro que ni había en lo que se estaba metiendo. Ya vengo y les muestro esto y que ellos me opinen. Lo que yo no estoy de acuerdo es que haya caos. Que se enciendan 60 furgones de la DOL, tampoco estoy de acuerdo. Así es. Yo tampoco. O sea, eso es lo que les quiero preguntar por beneficio del país, que los líderes de Libre, del Partido Nacional, se sienten y platiquen, y los otros partidos, para que busquen el bienestar de Honduras. ¿Cuántos años ya hemos enfrentado? Desde el 28 de junio, ya dentro de unos días se cumplen 10 años del golpe de Estado y seguimos enfrentados. Y estamos en el 2019. ¿En qué beneficia eso a un país tan pobre como nosotros? Bien, continuamos. Si tienen los videos, por favor. Bien, esto fue ayer. Incendiaron un furgón. Bueno, los dueños, lo que jalaban, el conductor del bus, del furgón. Búscame lo de las cámaras también y lo otro. Bueno, ahí está el furgón, así quedó. ¿Qué hay que hacer ante esto? Porque la DOL se quiere ir, eso no nos conviene. Don Fernando, usted con su experiencia, que ha trabajado tanto con gente internacional, vaya, si yo estoy en Uruguay, digamos, y veo que eso está pasando en Honduras, me acuerdo cuando en Argentina bajaron de los barrios pobres, se metieron a los supermercados, a las tiendas a robar. Y este video, mire, este video pues a mí como hondureño me preocupa. Les repito, ojalá que los líderes políticos del país se pongan de acuerdo, pero no podemos llegar al caos y a la anarquía y no es justificable también. Mirá si conseguís lo de las cámaras. Aquí también en Yesterio, de aquí del Boulevard Morazán, se metieron y barrieron con todo. Yo me he fijado porque he entrado a Yesterio que tienen ahí los celulares en unas mesas, no había ni uno, se los llevaron todos. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo que ese cipote que está subido ahí está botando esa cámara que sirve para vigilar a delincuentes, que no haya accidentes de tránsito? Y creo que a la sociedad le sirven este tipo de cámaras. Miren estos muchachos. Aparte, interrumpen las clases en la universidad. Un amigo me dice, fíjate que yo quiero meter a estudiar periodismo a mi hijo, pero no lo puedo meter en la universidad porque nunca hay clases. Don Fernando, con su experiencia, su criterio, su sapiencia, ¿qué hay que hacer con esto? Yo considero que los bienes públicos son públicos, pero cuando se privatizan las cosas, entonces provocan una reacción inapropiada, como puede ser esta casualmente, ¿verdad? Pero eso no está privatizado. No, pero cuando se privatiza la empresa nacional portuaria, Hondutel, la ENE, eso provoca de que se pierda el concepto de que es bien público. ¿Me explico? Y el concepto de bien público es lo que debe prevalecer en el ambiente cultural, en la ideología que debe dominar nuestra sociedad, qué es un bien público, ¿verdad? Y qué es un bien privado, tenerlo claramente separado y reconocer que la vida humana, como lo decía el abogado, es la cuestión más importante, como lo establece la Constitución desde los primeros artículos de la misma. Entonces, lógicamente, debemos de hacer prevalecer un Estado de derecho y un Estado de derechos también. Y dentro de eso, lógicamente, que estos actos vandálicos no son los correctos. Pero yo le quiero contar una historia. En 1981, en la subida a La Leona, celebrando una fiesta de cumpleaños de una señora guatemalteca, el esposo me decía, y cuando bajen esos pobres de esos cerros al centro de Tegucigalpa a reclamar sus derechos, esta ciudad va a temblar. O sea que desde 1981, aquel guatemalteco, Constantino Bernasconi López, hijo de italiano y de indio puro, ¿verdad?,
de Xelajú, de Quetzaltenango, sabía que eso podía venir a pasar acá. Mire, pero lo que pasa, eso que está ocurriendo hoy en este gobierno, si no se le pone un alto, va a seguir en el siguiente gobierno, que poder de Libre, correcto, que poder del Partido Liberal. Hay que poner el alto también a las injusticias, a las irregularidades del gobierno. No, correcto, sí. Pero es que me está desviando de lo que le estoy preguntando. No. ¿Qué hacer con eso que están bajando eso y que están saqueando? Enjuiciarlos en base al debido proceso. Fernando, y los funcionarios públicos también hacen lo mismo. Lo mismo que usted les está recetando a esos pobladores, a esos ciudadanos, recetémoslo a los corruptos, a los que blindan. Venga, estoy de acuerdo, pero eso es lo que yo le estoy diciendo. Hay que, como le dije el otro día a alguien, lleven las pruebas y enjuicien a quien tienen que enjuiciar. Pero es que, por eso, pero estos... Es que esto la prueba es mucho más fácil. Bueno, porque los otros han aprendido muchísimo a hacer la irregularidad. No, permíteme. No, mire, don Fernando. Es que usted todo lo desvía hacia el gobierno. El corrupto del gobierno... Que veamos los dos polos. No, es que usted no lo está viendo. Sí. El corrupto del gobierno, que lo metan preso. Sí. Que vaya preso. Así pero es. Eso, don Fernando, que nos vaya va a afectar preso. Hoy, mañana, a las futuras generaciones, porque se va a degenerar. Claro, y hay que meterlos presos. Pues los que en el gobierno les demuestran que robaron, que los metan presos. Así es. Yo estoy de acuerdo. Porque no podemos tolerar. El país tan pobre y se ponen a robar. Por ejemplo, esos que andan pidiendo coimas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estoy de acuerdo. Que eso es grito a voces. Esos que andan haciendo movidas y pidiendo pisto del gobierno, que los metan presos, que los demuestren. Totalmente de acuerdo con Lo usted. que me preocupa a mí es que se degenere el país. Poneme eso de esas tiendas, porque ahí se nos va a ir de las manos. Muy fácilmente. Por suerte. Eso hay que pararlo con debido proceso. Mire esa toma. O sea, el país se va a ir de las manos. Y entonces se va a volver una costumbre en este y en los siguientes gobiernos. Entonces Honduras va a entrar en un caos. Nunca, Honduras no ha sido ni como Nicaragua, ni como El Salvador, ni como Guatemala. Hemos sido un país de gente pacífica, de gente buena. Porque es el país que más mestizaje tiene. Ahí es donde vemos los procesos históricos. Bueno, ¿qué hacer? Yo lo que quiero es que me dé una luz al mismo gobierno. Dígales, ¿qué se podría hacer con esto? Con esto enjuiciarlo en base a un debido proceso, identificando claramente si hay personas que vienen de aparatos del Estado y quienes son delincuentes comunes y quienes son pobladores que vieron una oportunidad de adquirir algo en una forma ilegal, ilegítima, incorrecta, de apropiarse de un bien supuestamente privado y que fue adquirido y comprado correctamente por una empresa correcta, etcétera, que paga sus impuestos, etcétera. Eso por un lado, pero también tomar decisiones para democratizar el país. Si no se democratiza el país, esto va a seguir. Sí, yo creo que en eso, tanto don Fernando como don Raúl, yo creo que ustedes tienen toda la razón, porque al final yo también soy joven, y el joven actualmente está cansado de tanta barbaridad, tanto de actores de gobierno, pero también de actores que están en la sociedad civil o tal vez de manera independiente. Yo creo que con el tema de la corrupción, porque al final, don Raúl, todo es un conglomerado de sensaciones, de pensamientos, de maneras de ver las cosas y de accionar. Porque yo creo que la corrupción se tiene que atacar de raíz, pero no solo desde ahorita. Recordemos que en su momento aquellos 5.000 millones de los fondos de la reducción de la pobreza, ¿qué se hicieron esos fondos? Y si en el gobierno subsiguiente hubo corrupción, también hay que perseguir la corrupción. Y si en este gobierno ha habido corrupción, también hay que seguirla. ¿Por qué? Porque no es justo para un ciudadano, no es justo para un hondureño que se roben los fondos que deben llegar a ellos. Nosotros creo que de alguna manera lo hemos dicho desde el programa de becas, 100% de transparencia en la ejecución de los fondos, porque aunque a uno le duela, que a un conocido, que a un amigo se haya visto en algún caso de estos, claro que le duele. Y claro que uno lo que más pide es que se dé el debido proceso, porque también se ha prestado para la politización lo que es la lucha contra la corrupción. Entonces eso tampoco puede ser justo. ¿Y por qué hablo de corrupción yo? Porque lo decía don Fernando. Entonces, si esto se debe a una causa de corrupción más amplia, desde la función pública, pero también hay corrupción a la hora de este tipo de actos vandálicos. No puede ser eso.
Entonces lo que preocupa es que detrás de una lucha social, una causa noble, se den este tipo de acciones. Porque después estos son jóvenes, o tal vez no tan jóvenes, pero van a ser padres si no es que ya lo son. ¿Y qué va a ser de ese joven o ese niño que se va formando dentro del seno de esa familia? Entonces yo creo que al final usted, don Raúl, tiene una preocupación válida, don Fernando también la tiene, sobre el devenir del país, sobre hacia dónde vamos. Yo lo que les diría sinceramente a los que son jóvenes, a los que no también se los diría, porque al final creo yo que la juventud es un tema de actitud también. Entonces les diría que vale la pena meterse en política. Hace un rato hablábamos de, bueno, la cosa está complicada. ¿Y por qué meterse? Y es que si no nos metemos los que de verdad tenemos convicciones y queremos hacer las cosas claras, con errores porque los tenemos, pero si nosotros no nos metemos, se van a meter otros. Yo creo que de eso se trata, de que nos sentemos. Ahorita está el tema de la mesa de diálogo de salud y educación. Yo creo que es un buen comienzo, una buena vía. Ya están regresando los docentes, los pocos docentes que no estaban dando clases. Ya se está dando atención a los enfermos. Yo creo que eso es algo bueno también, don Raúl. Bien, le agradezco al abogado Erasmo Portillo su comparecencia esta mañana. Antes de que don Fernando envíe su mensaje final, voy a leer un par de mensajes. El sociólogo Luis Aldana: la población hondureña vive con hambre y ya hay gente que muere de hambre. Mientras no se resuelva el hambre y la pobreza, cualquier coyuntura será aprovechada porque esta población es una bomba de tiempo. En San Pedro Sula es una ciudad rodeada de una población migrante en barrios y colonias marginales. Mejorando la educación, donde haya una correlación educación y empleo, podríamos superar estas situaciones si todavía es tiempo, dice don Luis Aldana, que es sociólogo. Aquí está también un empresario, me dice: de acuerdo, los empresarios no tenemos la culpa de las diferencias de dos partidos políticos. Es importante que sepan que los dueños de esos 60 cabezales son hondureños comunes y corrientes, que se endeudan, son contratados por la DOLE. Es injusto el daño a la propiedad privada. Es cierto, la DOLE hace contratos. Don Carlos Chacturbo dice: buenos días, Honduras tiene los presupuestos de seguridad y defensa más altos de Centroamérica, sin contar la tasa de seguridad. Sin embargo, sus índices de criminalidad no justifican esa inversión. Los homicidios siguen a la orden del día, la extorsión igual, el tránsito de la droga por Honduras igual. Que no quiera vender el humo, el abogado Portillo, lo que este gobierno ha manejado en materia de seguridad se llama populismo criminal, una quimera de humo, estadísticas que no son reales, dice el abogado Shaktur. Gilberto Ríos dice: buenos días, Raúl, la crisis pasa por una coyuntura importante, pero en realidad lo que tenemos de frente es una grave crisis estructural que demanda cambios radicales. Ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, como plantea el licenciado Fernando García. Saludos a sus dos distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Don Fernando, gracias por comparecer, su mensaje. Muchas gracias. La crisis es profunda, como lo decíamos anteriormente, generalizada a todos los sectores económico, social, político, cultural, ambiental, y también es prolongada ya. Por lo tanto, se convierte en una crisis extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. Para todos aquellos corruptos y que han cometido delitos, la cárcel en base a debido proceso. Para aquellos que dicen que ha habido saqueo, que ha habido corrupción, que ha habido desvío de fondos en la estrategia de reducción de la pobreza, que presenten las pruebas, principalmente cuando son o han sido autoridades de gobierno, como una ministra del gobierno de facto de finanzas, que dijo que había habido desvío de fondos y yo le dije que era cómplice, encubridora, porque no había presentado pruebas. Que presenten las pruebas y el debido proceso. Yo he estado hace pocos meses todavía en el Tribunal Superior de Cuentas viendo los informes que habían hecho ellos y me dijeron: no se ha comprobado nada. Principalmente contra usted no hay nada. Así que debido proceso, Estado de Derecho, Asamblea Nacional Constituyente y reformas inmediatas a la Ley General de la Administración Pública, a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, a la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a la Ley de Clasificación de Documentos Públicos y más profundas reformas electorales para que esta sociedad sea democrática, participativa e incluyente y por lo tanto pueda haber paz sustentada en la justicia y la equidad. Muchísimas gracias, don Fernando. Muy amable en invitarnos. Bien, gracias a ustedes por dejarnos llegar a sus hogares. Los invito a continuar con nosotros en Canal 11. Recuerden, en pocos días estaremos transmitiendo la Copa América. Que estén bien.